empezamos, si os parece. En mi forma habitual de este tipo de conferencias o de formaciones que hacemos con algunos de vosotros, nos conocemos ya, algunos que ya han hablado, otros que están muteados, pero que veo vuestro nombre por aquí, que también os conozco. Estamos hablando de derecho, vamos a hablar de incapacidades laborales, tanto de incapacidad temporal como de incapacidad permanente. Son temas, lógicamente, farragosos. Vamos a hacerlo en castellano porque entiendo que hay gente de fuera de Cataluña y que que es más cómodo para todos, ¿vale? Entonces, al margen de esto, más que una formación o una conferencia, a mí lo que me gusta es que sea una mesa redonda, podríamos decirlo así, que sea todo muy, muy próximo. Yo creo que todos vamos en el mismo barco, porque lamentablemente en los tiempos que corren, diríamos que en derecho y prestaciones sociales ya nada es blanco o negro, con lo cual hay muchas escalas de grises. Y todos los que estamos aquí sabemos por qué los estamos y evidentemente tenemos, pues, o nosotros directamente o allegados que se encuentran en situaciones parecidas a las que vamos a hablar. Con lo cual, yo tengo un pequeño guión, que es el que hago siempre. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a ir saltando de tema en tema. Pero por favor, la mayoría de vosotros os veo muteados, pero absoluta confianza. Además, yo creo que va a ser mucho mejor si me vais interrumpiendo constantemente y vamos resolviendo las dudas, que no si yo me paso una hora de reloj hablando, lo cual yo creo que puede ser francamente aburrido para todos, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo creo que vamos, como yo hago y acostumbro a hacer en mi despacho, y alguno de vosotros ha estado en él, yo siempre hago lo mismo, es decir, cuando un cliente viene a mi despacho por temas de incapacidad laboral en general o incapacidad permanente en particular, yo siempre de lo que trato es de extraer una visión de lo que el cliente quiere de forma final, es decir, cuáles serían las preguntas finales o más trascendentes que uno quiere tener, y entonces cuando captamos un poco lo que sería la idea, lo que queremos, nos vamos para detrás. Entonces hoy lo que vamos a tratar de hacer es un resumen de toda esta situación que la podríamos definir como la situación de incapacidad temporal o la más conocida como baja médica previa, y que con posterioridad en función de cada uno de los supuestos podemos saltar a situaciones de incapacidad permanente. Este es mi temario de hoy. Esto no quiere decir que no podamos hablar de otras cosas que queráis, con lo cual si queréis, y mucho más práctico que, seguro que por aquí hay un chat maravilloso, pero si lo decís, luego os desmuteáis y me interrumpís directamente, yo estoy absolutamente encantado. Dicho todo esto, si os parece, empezamos, ¿vale? Empezamos por la situación de la incapacidad temporal. La incapacidad temporal como tal es la situación previa a la incapacidad permanente. Como incapacidad temporal entendemos que es la situación en la que un trabajador se encuentra cuando está imposibilitado temporalmente. El propio nombre de la incapacidad lo detalla: incapacidad temporal o baja para trabajar debido a una enfermedad, que esta enfermedad puede ser común, puede ser profesional o puede ser por accidente. Es decir, puede tener un origen laboral o puede tener un origen común, no laboral, ¿vale? Y durante este procedimiento de incapacidad temporal va a requerir y precisar de asistencia de la seguridad social. La incapacidad temporal es una de las acciones protectoras que llama el sistema del régimen general y de los regímenes especiales de la seguridad social. Es decir, cuando uno trabaja y está en una situación, ya sea de alta o asimilada a la de alta, tiene una serie de acciones protectoras que el Estado le facilita. Entre estas acciones protectoras, lógicamente, pues al margen de todo esto, pues evidentemente también hay otras conocidas: las protecciones familiares, los desempleos, los auxilios por defunción o prestaciones de cualquier tipo. Hoy hablaré de incapacidad permanente. Normalmente y habitualmente, toda prestación de incapacidad temporal va aparejada a una prestación económica. Es decir, no solo hay la cobertura sanitaria, sino que también hay la propia prestación económica. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los requisitos
requisitos para poder entrar a esta situación de incapacidad temporal. Lógicamente es estar afiliado al sistema, tanto en régimen general como en régimen de alternativo al RETA, en este caso serían los autónomos, y tiene que estar en una situación de alta. También existen otros supuestos y que la gente no conoce, que es que uno puede entrar en situaciones de incapacidad temporal o de baja desde situaciones que llamamos como asimiladas a las de alta. ¿Qué es una situación asimilada a la de alta? Por ejemplo, estar cobrando una prestación o un subsidio. Aunque la gente no lo sepa y muchas veces los propios médicos lo desconocen, uno, estando en situación de paro y cobrando el paro, tiene derecho a solicitar la baja. ¿Por qué? Porque está en una situación de asimilada a la de alta y con lo cual, aunque no tenga trabajo y esté cobrando una prestación de paro durante los meses que tenga derecho, hasta el máximo de 24 que conocemos, pues evidentemente puede tener lo que la ley conoce como unas reducciones anatómicas o unas limitaciones o unos diagnósticos que le causen limitaciones funcionales como para solicitarse una baja y puede solicitar esta baja. Por tanto, estar afiliado, estar de alta, es decir, estar trabajando, o incluso, aunque la gente lo desconozca, estar en una situación de asimilada a la de alta. ¿Por qué explico lo de estar en una situación de asimilada a la de alta? Porque es perfectamente posible entrar en una situación de baja desde una situación asimilada a la de alta y es un requisito obligatorio, con algunas excepciones, para con posterioridad poder iniciar un procedimiento de incapacidad permanente. Es decir, salto al tema de incapacidad permanente y para poder iniciar un procedimiento de incapacidad permanente será obligatorio que el trabajador proceda o provenga de una situación de incapacidad temporal, ya sea porque tiene trabajo o ya sea porque estaba en algún tipo de situación asimilada a la de alta. Para coger o para solicitar una baja a un médico de cabecera, ¿qué es lo que necesitamos? Pues evidentemente tener un periodo de cotización mínimo. ¿Cuáles son los periodos mínimos de cotización que la mayoría de gente tiene? Aquí vamos a tener que diferenciar si el origen de la baja es, como decíamos antes, común, es por accidente, ya sea laboral o no laboral, es decir, por enfermedad profesional o por accidente. Si es por enfermedad común, que la mayoría de los casos nos lleva a esto, la seguridad social nos va a exigir una carencia de cotización, es decir, nos va a exigir que tengamos 180 días cotizados dentro de los últimos 5 años. Es decir, dentro de los 5 años anteriores al hecho causante, es decir, a la solicitud de la baja, tenemos que tener 180 días cotizados. Si esta baja que solicitáramos fuera por accidente, ya sea por accidente laboral o por enfermedad profesional, esta carencia no se aplica. Esto es importante. Aquí también vamos a diferenciar dentro de la incapacidad temporal estas tres diferencias, ya sea enfermedad común, accidente o profesional, por los tipos de cobro en cuanto a porcentajes que hablaremos luego. Pero ya os avanzo que, por ejemplo, por enfermedad común hay una serie de carencias, es decir, hasta el día 4 no se cobra, como probablemente sabréis, del día 4 al día 21 se cobra el 60% de la base de cotización y después a partir del día 21 ya pasas a cobrar el 75% de la base de cotización. En cambio, si la enfermedad, si la incapacidad temporal es solicitada por accidente o por enfermedad profesional, no exige esta carencia y tampoco se pagan estos tantos por ciento menos pequeños de entrada, ¿vale? Entonces se paga directamente el 75%. Es decir, enfermedad común del 1 al cuarto día no se cobra, del cuarto al 21 60% y del 21 para adelante 75%. En cambio, cuando es por accidente o enfermedad profesional, directamente desde el primer día 75%. ¿Vale? Entonces, evidentemente, como decíamos, lleva aparejada este subsidio. La duración que conocemos habitualmente cuando uno solicita la baja, los médicos lo que hacen es ya marcan en el primer parte de confirmación la durada probable de la baja. Aún así, lo que nos dice la ley es que el trabajador podrá estar de entrada 12 meses de baja, es decir, 365 días. Después de estos 365 días puede existir
una prórroga expresa o tácita de más 6 meses, con lo cual después de estos 12 meses podemos pasar a otros 6 meses más que llegaríamos a los 18 meses. Y en muchos casos, como muchos de vosotros conoceréis, después de estos 545 días, o que serían 18 meses, podríamos entablar con una segunda prórroga que podríamos llegar hasta 24 meses. ¿Vale? Respecto a los 12 primeros meses, la competencia para su control es del médico de cabecera. Es decir, cada mes, como sabéis, se expiden partes de confirmación que se van renovando hasta el mes 12. A partir de este mes 12 y en función del convenio colectivo de aplicación, en función de la categoría profesional y profesión habitual del trabajador, el control de la baja ya pasa directamente a Tribunal Médico o ICAM que conocemos aquí en Cataluña, ¿vale? O respectivo Tribunal Médico en cada una de las comunidades autónomas. Como decíamos, durante esta situación, pues evidentemente se van emitiendo estos partes de confirmación y en el caso de que haya una alta médica, esta alta médica se puede impugnar. Desde un punto de vista judicial, son recomendables impugnar estas altas médicas siempre que provengan de médicos de cabecera, aunque muy habitualmente no se producen por médicos de cabecera. Es decir, sí que es cierto que ahora, y como sabréis en noticias, se ha venido diciendo que evidentemente España era uno de los países que más situación tenía de gente en situaciones de incapacidad temporal y probablemente en los próximos meses veremos que tanto médicos de cabecera como entidades gestoras presionan más al trabajador para tratar que los enfermos que están en situación de incapacidad temporal no apuren tanto los plazos, porque sí que es cierto que evidentemente hay mucha gente que, bueno, que abusa de las situaciones. Evidentemente estamos en el país que estamos y ahondamos por bandera la picaresca, con lo cual evidentemente a veces pagan justos por pecadores y las situaciones de baja pues se descontrolan, ¿no? Lo que sí que es cierto y que hemos percibido ya es que desde estas noticias que han salido en prensa aproximadamente hace un par de semanas, sí es cierto que se han empezado a sentir algo más de presión por parte de médicos de cabecera, cuando normalmente los médicos de cabecera no acostumbraban a entrar en este tipo de situaciones. Si un enfermo estaba en una situación de incapacidad temporal, pues el médico de cabecera, si realmente el trabajador decía que no estaba en un momento óptimo para que le dieran el alta, pues evidentemente iba renovando y ya está. Lo que va a pasar a partir de ahora, pues vamos a verlo. De todas formas, nosotros siempre lo que recomendamos es tener en cuenta una cosa: cuando uno solicita una baja en el mes 1, teniendo 12 meses por delante, lo hace porque tiene unas lesiones o una serie de sintomatología que provoca que vaya a solicitar esta baja. Entonces, la baja en sí está prevista, más allá de la definición más formal que hemos realizado al principio, como un periodo en el cual el trabajador podrá recuperarse de esas limitaciones funcionales que le obligaron en el día 1 a solicitar esta baja. Es decir, la ley prevé este procedimiento de baja o este procedimiento de incapacidad temporal como si fuera un procedimiento terapéutico, un procedimiento rehabilitador, un procedimiento durante el cual este trabajador suspende su contrato de trabajo y durante este tiempo, pues evidentemente se medica, realiza tratamientos, no está sometido al estrés del trabajo, etcétera, etcétera, y podrá ver cómo recupera su capacidad funcional que parece que podría haber perdido con la solicitud de esta incapacidad temporal. Insisto, por favor, cualquier cosa me vais cortando, ¿eh? Entonces, sí que es cierto que hay momentos en los que es posible que tengamos una solicitud por parte del Tribunal Médico de revisión. Es decir, la incapacidad permanente puede terminar por dos situaciones básicas. Una es la alta médica, que se puede producir bien por reconocimiento, en este caso, del órgano evaluador, que sería Tribunal Médico, o en su caso también podría ser por falta de comparecencia de un trabajador
a una de las comparecencias a tribunal médico ante el INSS. Evidentemente, esto también comportaría el alzamiento de la situación de incapacidad temporal. Otra de las situaciones que extinguen la incapacidad temporal y que después enlazaremos es cuando, transcurridos los 12 meses primeros en situación de incapacidad temporal, se nos reconoce una prórroga de más 6 meses y llegamos a 18 meses. Cuando llegamos a 18 meses, estos 18 meses en derecho y en situaciones de incapacidad permanente, temporal, disculpad, son especialmente significativas por muchos motivos. En primer lugar, porque a partir de los 18 meses y para adelante, es decir, hasta los 24, que es el plazo máximo que un trabajador puede estar en situación de incapacidad temporal, uno, en primer lugar, el contrato de trabajo sigue suspendido. Dos, la empresa para la que presta servicios del trabajador, a partir del mes 18, cesará en la obligación de cotizar para el trabajador. Es decir, cualquier trabajador que está más de 18 meses de baja, del mes 18 al mes 24, la empresa no tendrá la obligación de cotizar por él, ¿vale? Es decir, si al tiempo en que estamos nosotros de baja de 18 a 24 meses consultáramos a través de la plataforma de la Seguridad Social un informe de bases de cotización, percibiríamos que del mes 18 al mes 24 no hemos tenido cotizaciones. Cuando hablamos de esto en el despacho o en conferencias o en formaciones, siempre saltan las alarmas de, uy, claro, evidentemente, ¿cómo va a afectar esto a mis prestaciones futuras? Yo siempre respondo lo mismo, no impacta mucho. ¿Por qué? Porque realmente solo son 6 meses y realmente no es que del mes 18 al 24 en cada una de tus bases de cotización te pongan cero, sino que lo que hace la ley es una figura jurídica que se llama integración de lagunas, con lo cual, más allá de que la empresa deja de cotizar, no te pone un cero para que nos entendamos, porque evidentemente un cero hace muy, muy mala media. Lo que hacen es integrar lagunas y consignan el salario mínimo interprofesional. Realmente, en toda una vida laboral de un trabajador, el hecho de tener 4, 5 o 6 meses a cero, a salario mínimo interprofesional que no a cero, evidentemente no hace tan mala media. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Otra de las cosas que debéis saber que a partir del mes 18 la Seguridad Social ya no podrá otorgar un alta a la situación de baja de oficio sin abrir un procedimiento de incapacidad permanente. ¿Por qué? De alguna forma se considera que el trabajador lleva tanto tiempo de baja, porque evidentemente estamos hablando de 18 meses, estamos hablando de un tiempo muy prolongado de meses, en que podría haber perdido la capacidad para trabajar, con lo cual es una previsión garantista a favor del trabajador, por el cual de lo que se trata es que la Seguridad Social no podrá otorgar un alta de oficio, es decir, siempre previo a esta alta se deberá iniciar un procedimiento de incapacidad permanente, siempre, en todos los conceptos, bajo todos los supuestos, es decir, deberá haber revisión en tribunal médico. Tribunal médico lo que emplazará al trabajador es para rellenar un formulario y presentarlo, que es un formulario de incapacidad permanente que muchos de vosotros conoceréis. Y tramitado este, la resolución que dará salida a esta situación resolverá sobre el alta médica, pero habrá un segundo pronunciamiento sobre la situación de incapacidad permanente. Es decir, viniendo nosotros o estando en una situación de incapacidad permanente, después de los 18 meses ya habremos empalmado automáticamente con una situación de incapacidad permanente, de tal forma que cuando nos notifiquen esta resolución, estando dentro del procedimiento de incapacidad permanente, si nosotros queremos ir a por una incapacidad permanente, ya estaríamos dentro del procedimiento. Después comentaremos cuando entremos en el procedimiento de incapacidad permanente, que veremos básicamente que hay dos formas de entrar en el procedimiento, que es a instancia de parte, es decir, lo solicita el propio trabajador, o de oficio, que es a partir de los 18 meses, como estábamos comentando. ¿Vale? Entonces, a partir de esta resolución, lógicamente, lo que tendrá que hacer la Seguridad Social es emitir una resolución y en función de lo que diga ICAM
o el tribunal médico competente en función de la comunidad autónoma, dictar una resolución. ¿Vale? Seguimos con el tema de la incapacidad temporal y después, si os parece, seguimos con el tema de la incapacidad permanente. Como comentábamos, siempre bajo todos los conceptos, por ley, 12 meses, más 6 18, más 6 24. Un trabajador no puede estar más de 24 meses de baja. Sí que es cierto que la dinámica y el día a día nos encontramos con trabajadores que sobrepasan los 24 meses. No es habitual. Sí debéis saber que aunque sobrepasemos muchas veces estos 24 meses, que la ley no lo dice, pero es una anomalía del sistema, muchas veces porque tribunales médicos y la propia seguridad social está absolutamente colapsado, debéis saber que uno está de baja hasta que tenga una resolución expresa que le da el alta. Es decir, en una situación de incapacidad temporal no existe el alta tácita, por decirlo de alguna forma. Es decir, uno está de baja hasta que no tiene una resolución expresa con membrete de la Seguridad Social que le dice, le damos el alta, tal cual. Es decir, no existen silencios administrativos, no existen resoluciones tácitas como tal. ¿Qué puede pasar si sobrepasamos estos 24 meses? Pues evidentemente la Seguridad Social en modalidad de pago directo, porque ya no está pagando la empresa directamente, sino que está pagando la Seguridad Social, seguirá pagando hasta que efectivamente otorguen una alta a la situación de incapacidad temporal. Por tanto, en principio y por ley, plazo máximo por el cual podríamos estar en situación de incapacidad temporal, 24 meses o lo que sería lo mismo, que serían 730 días. Como decíamos, importante, de 18 a 24 meses no existe obligación de cotizar por parte de la empresa. Consejo que está absolutamente fuera de leyes, pero que yo siempre recomiendo a mis clientes. Truquito legal. Tener en cuenta que cuando llegamos a los 18 meses, si tenéis trabajo, la empresa lo que va a hacer siempre es comunicarse con vosotros y lo que va a hacer va a ser una especie de finiquito, el finiquito que todos conocemos cuando se insta un despido, pero evidentemente sin que sea una extinción del contrato de trabajo. Lo que va a hacer la empresa a los 545 días o 18 meses es finiquitar al trabajador por ley y lo que va a hacer es pagar pues, todas las partes proporcionales de pagas extras, cualquier concepto que queda pendiente de abonar, pero también le va a pagar todas las vacaciones devengadas y no disfrutadas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, es decir, las vacaciones en derecho laboral, o se pagan o se disfrutan. Una de dos, no hay otra forma, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un trabajador puede llegar a 18 meses, pues evidentemente si por convenios o por contrato o por estatuto de los trabajadores, pues evidentemente cada trabajador tiene 30 días naturales de vacaciones al año, pues habiendo llegado a unos 18 meses, pues nos podríamos encontrar con que uno tiene aproximadamente unos 45 días naturales de vacaciones. Yo siempre lo que recomiendo es contactar con carácter previo con la empresa para tratar de que cuando nos finiquiten no nos paguen estas vacaciones. ¿Y por qué? Porque vamos a necesitar probablemente estas vacaciones, porque somos conscientes que a partir de los 18 meses la ley obliga a la Seguridad Social a abrir un procedimiento de oficio de incapacidad permanente, pero desafortunadamente sabemos cuál va a ser el resultado final. Y el resultado final, muchas veces, 90% de las veces, y más en temas de enfermedades reumatológicas, a no ser que sea absolutamente flagrante, es alta la situación de incapacidad temporal y desestimación del derecho de incapacidad permanente, con lo cual, como trabajadores o enfermos, nos vemos evocados al día siguiente hábil de que nos notifiquen esta resolución a reincorporarnos a nuestro trabajo, con lo cual evidentemente tenemos una reincorporación al trabajo que es sumamente traumática, con lo cual yo siempre lo que recomiendo es prevenir y en estos 18 meses ya tratar de hablar con recursos humanos para decir, oye, no me pagues estos 30 o 45 días de vacaciones
porque debemos ser conscientes que en 3, 4, 5, 6 meses la Seguridad Social me va a dar el alta con obligación de reincorporación y vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema el trabajador y la empresa, porque evidentemente ante una reincorporación traumática, quien lo sufre es el trabajador, pero al final el empresario, pues evidentemente también tiene el derecho de que su trabajador cumpla con sus obligaciones y si reincorpore a su puesto de trabajo y evidentemente no lo puede incorporar. Entonces lo que empezamos ahí es solicitamos las vacaciones que no nos han finiquitado los 18 meses y lo que solicitamos siempre y que las empresas, si son serias, deberían tener en cuenta es pasar por prevención de riesgos laborales al efecto de tratar de adaptar en la medida de lo posible este puesto de trabajo. ¿Vale? No sé si hasta este punto y sobre todo en el matiz que yo creo que es muy práctico y que nos encontramos muchas veces, tenemos algún tipo de duda. Ah, Carla, soc la Rosa. Bona tarda. Rosa, buena tarde. Bona tarda. Bueno, tengo que hablar Lo en hacemos en castellano si te parece, castellano. Sí, por si hay sí, alguien que no entiende el catalán. sí, perfecto. Una pregunta. Dime. ¿Puede ser este hecho que estás comentando de que mejor no cobrar las vacaciones y tenerlas para cuando, en caso de que te den el alta, tener unos días pues, para mentalizarte, organizar? ¿Se puede dar el caso de que la empresa eh, te envíe, o sea, te haga una transferencia sin comentarte que te va a hacer este finiquito? Perfectamente posible. Entonces, ah, Perfectamente posible y muy habitual en empresas grandes, además. bueno, la mía es pequeña, pero estoy segura de que lo harían. Pero En- por eso yo os decía que creo que es interesante pensar que esto va por recursos humanos. Evidentemente, recursos humanos, que lo marca la ley, lo que estamos comentando. Con lo cual, recursos humanos, sea más grande o más pequeña, no tiene por qué notificar al trabajador, oye, te voy a finiquitar. Puede hacerlo directamente, emite finiquito, lo manda al trabajador y te manda la transferencia a tu número de cuenta. Puede hacerlo perfectamente. Por eso yo os decía de anticiparnos, que a veces la prevención es ganar. Y en este caso, si nosotros decimos, oye, vamos a llegar a 18 meses, pero me voy a encontrar en esta situación, con lo cual vamos a prever que probablemente en 3 4 5 6 meses voy a tener un alta y no voy a estar capacitado para reincorporarme, no me liquides las vacaciones, muchas veces funciona. La y mayoría de empresas lo entienden. ya, y si la comunicación trabajador-empresa está un poco deteriorada, entonces Si es poco fluida, pues evidentemente tú misma te estás dando la respuesta. Evidentemente la obligación de la empresa es finiquitar al trabajador con partes proporcionales y con finiquito en cuanto a vacaciones, con lo cual difícilmente será posible llegar a un acuerdo. ya, ya. Vale, vale. Y una pregunta más, durante la incapacidad temporal, Sí. la empresa está obligada por ley a enviar las nóminas cada mes, ¿verdad? Correcto. Esto no es durante la incapacidad temporal, es durante la vida laboral activa de un trabajador, esté de baja o no. Lo que Va- sí que es cierto, Rosa, es que la mayoría de las empresas dejan de hacerlo cuando Sí, un trabajador está de baja. Como ya, hay esa prerrogativa de que una empresa no debe comunicarse con el trabajador ni siquiera para saber el tipo de contingencia o cómo está, aquí es que entra la dinámica de la ley, ¿no? Y muchas ya. empresas lo que hacen es dejar de mandar nóminas, pero estáis en vuestro completo derecho para que os manden de forma mensual la nómina, faltaría más. Vale, vale. Entonces, si no hay comunicación, supongo que hay que ir a través de un abogado o lo que sea para solicitarlo, ¿no? Entiendo. O de recursos humanos, no, para solicitar unas nóminas tampoco es ampliamente recomendable que lo hagas a través de un Ya, abogado, no creo que sea necesario simplemente mandar vale. un email a Correcto. recursos humanos de, por favor, me pueden remitir la nómina del mes en curso y meses anteriores y deberían hacerlo sin problema. Vale, vale. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más relacionada? Sí, yo. Pues dime. Hola. Sí, perfectamente, te Sí. escuchamos. Vale, mira, yo tengo, por ejemplo, llevo 25 meses de baja. Me mandó una carta a ICAM que me avisarían, me llamarían, pero
Tu esto se caso nos va hizo ideal con lo que estábamos comentando. Por al eso año. os decía que muchas veces la teórica es la base, pero la práctica vemos casos como el de Isabel. Tú realmente, Isabel, por ley, la baja lleva hasta los 24 meses. 12 más 6 18 más 24. Es decir, tú Y estás claro, ¿y fuera de ahora? plazo ya. ¿Y ahora qué hago? Depende de tu situación personal. Y aquí los comentarios que yo te diría son los siguientes. Es decir, si tú no tienes prisa en que se te revise el expediente y en que se emita una resolución, yo estaría tranquila. Yo estaría tranquila y no haría absolutamente nada. Ahora, si uno tiene un talante más sufridor, porque evidentemente esto pasa, lo que hacemos habitualmente es llamamos a ICAM o a Tribunal Médico de turno y decimos, oye, soy tal con DNI tal, llevo X meses de baja, se me debería haber citado y no se ha hecho. Y normalmente lo que haces es tratar de adelantar. Pero Isabel, bien, bien tranquila, mira, y te digo porque lo vemos, no es muy habitual, fíjate que yo lo estaba diciendo, pero nosotros que sí que vemos mucho supuesto lo vemos a menudo. Yo he llegado a ver, por errores de la seguridad social, hasta un trabajador llegar a 40 meses, lo cual es una barbaridad, es una burrada y lo he visto una sola vez. Pero 25, 26, 27, 28 meses, sí he llegado a verlo, porque tú fíjate en tu caso, tú llegas 25 meses, tú estás fuera de plazo, después de los 24 meses no hay nada, hay un abismo, Sí, es pero fuera de plazo, ¿para qué? fuera de plazo de incapacidad temporal. La incapacidad temporal dura 12 meses, que se pueden prorrogar Vale, vale. 6 más, 18 y 6 más, 24. Tú estás fuera de plazo, pero no te perjudica en ti en nada, en absolutamente Ah, nada. Lo que pasa es que la seguridad social debería haberte citado. De todas formas, tú en este mes 25 cobrarás y en el mes 26 volverás a cobrar. ¿Qué es lo que pasa? Como evidentemente te estás relacionando con una administración a la que a ti te cite, si estás en Cataluña, ICAM, a la que te cite ICAM, tú sabes que no es automático, con lo cual realmente desde que te cita ICAM hasta que tienes la resolución que te va a dar el alta presumiblemente o que te va a dar la incapacidad permanente, van a pasar 4, 5, 6 semanas más, con lo cual todo este tiempo lo vas a tener que adicionar a los 25 meses que ya llevas. ya, pero es que mi doctora me dijo que a mí CAM ya no me llamaría, que me llamarían del INS. No, no, no. A ti quien te tiene que citar es, lógicamente, INS, pero para que comparezcas ante ICAM. Sí que es cierto que hay veces que si te han revisado a los 18, ICAM podría emitir un dictamen médico y directamente el INS dictar la resolución que estábamos comentando antes. Tu resolución, Isabel, 100% ya no solo te va a dar el alta, sino que también se deberá pronunciar sobre una situación de incapacidad permanente. 100%. ¿Por qué? Porque has sobrepasado los 18 meses de baja. Que me darán el alta. Tú piensas que después de los 24 meses no hay nada. Es decir, cuando un trabajador está 24 meses de baja y los médicos consideran que debe seguir en situación de baja, como la ley dice que después de los 24 meses de baja no hay nada, si la seguridad social está de acuerdo, lo que se hace muchas veces y que después comentaremos es dar una incapacidad permanente que te revisan en un año. ¿Vale? Tú tienes que estar absolutamente tranquila y si evidentemente como tu asunto evidentemente probablemente tiene algo más de enjundia y singularidades, podemos comentarlo fuera de pantalla y te acabo de contar, ¿vale? Pero ten en cuenta que tú hasta que no recibas una resolución, tú estás de baja y tus derechos están protegidos. Hasta que tú no recibas una notificación en casa que le dice, señora, está usted de alta, porque evidentemente alta te la tendrán que dar porque después de los 24 meses, como decíamos, no hay nada, o bien te reconocen una incapacidad permanente o te mandan a trabajar y en función de la resolución que manden, tú podrás tirar para una vía o para otra. Elegiremos un escenario u otro en función, evidentemente, de tus singularidades, de tus patologías, de tus diagnósticos, de tus severidades, de las limitaciones funcionales que presentes. Se tendría que valorar más en conjunto. Vale, está bien. Pues gracias. Gracias a ti. Y otra pregunta, ¿es normal que, por ejemplo, yo en 7 años que llevo casi de baja, bueno, 7 cogiéndome altas puntuales, esta última,
hacía 11 meses que estaba de baja, me citó el ICAM, fui por la mañana y a las 4 horas ya tenía la resolución. Me habían dado el alta. Cuando todos los informes médicos del público, hospital clínico, ponían que todavía no estaba para que me dieran un alta. Lo he impugnado y tengo juicio ahora en abril. ¿Has Y que es impugnado lo el que alta médica o la incapacidad sí, permanente? la alta médica. Porque claro, llevo 7 años con altas y bajas, porque aparte en el trabajo no me hacen la adaptación, tengo que La preparar alta un médica documento que también impugnas, para ¿cuánto tiempo estuviste de baja? 11 meses. 11 meses. Es que fíjate, y quien te recomendó impugnar, claro, esto depende mucho de la interpretación que cada abogado haga sobre el procedimiento. Yo, particularmente, y evidentemente si entrara aquí otro compañero y hiciéramos una mesa redonda, me podría contradecir, yo no creo en las impugnaciones de las altas médicas. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo, porque vas a tardar tanto en llegar a juicio. Lo tengo ahora en abril, ¿eh? Ya, ya, pero ¿cuánto, Ah, cuánto hace que interpusiste la demanda? en diciembre. Pues está ido muy rápido. Pero es que fíjate que normalmente los procedimientos son tan lentos que sale más a cuenta esperar y volver a pedir una baja que no impugnar todo un procedimiento y gastarte una serie de dinero Bueno, en ir a y vuelvo a juicio. estar de baja ahora. Ahora mismo vuelvo a estar de baja. Por eso te digo, es que al final, ¿qué va a resolver este juez el día en que tú tengas juicio sobre una situación de incapacidad temporal anterior? Yo hace muchos años que a no ser que sea flagrante y que te den el alta en una situación de incapacidad temporal cuando llevas 1 o 2 meses y que realmente la patología sea muy seria, yo no acostumbro a aconsejar impugnar estas altas. ¿Por qué? Porque al final nos cuesta más el collar que el galgo. Es que no tiene mucho sentido. Yo creo que al final lo que tenemos que hacer es equipo y ponderar qué estrategia jurídica realmente nos va a servir y cuál no. ¿Impugnar una resolución para ir a buscar una incapacidad permanente si realmente tenemos requisitos? Sí, por supuesto. ¿Impugnar una alta médica? Depende mucho. Yo en tu caso particular, Begoña, con 11 meses de baja, pues tendría que mirarme mucho el expediente, pero probablemente hubiese Bueno, diferido creo de... que le han pedido, creo que han puesto impugnar el alta y solicitar la incapacidad permanente, ¿eh? Porque llevo 7 años así. Ya, pero es que fíjate una cosa, lo que estábamos comentando antes, es que la alta médica con 11 meses no has abierto procedimiento de incapacidad permanente. Bueno, pero es que en 7 años solo estoy trabajando 15 días, ¿eh? Casi, Ya, ya. Mira, porque no puedo. otro de los grandes problemas, tenemos excepcionales profesionales en este país, como en todas partes, pero sí que es cierto que muchas veces determinados profesionales adolecen de cierta opacidad. Es decir, si yo te empezara a hacer preguntas ahora sobre lo que estás impugnando y lo que se va a resolver en juicio, no sé hasta qué punto me sabría responder. Es decir, yo de alguna forma siempre creo que el trato cliente-abogado tiene que ser un trato absolutamente transparente. Es decir, de alguna forma, y muchos de los que estáis aquí o algunos de vosotros me conocéis y habéis estado en mi despacho, tenemos que ser muy transparentes. Tú tienes que saber en cada momento dónde estás, qué está pasando, qué nos va a venir y qué te puede pasar. Es decir, si llegamos a juicio, si puede pasar A, B o C. Si pasa una, ¿por dónde podemos ir? Es decir, tú tienes que saber en todo momento qué está pasando y no solo dentro de 2 meses tengo un juicio. ¿Qué se va a dirimir en este juicio? ¿Una baja de 11 meses? ¿Se va a dirimir también un expediente de incapacidad permanente en el que yo, conociendo muy poco de tu caso, te diría que no, porque evidentemente de oficio no se puede haber instado y si no lo has solicitado tú a instancia de parte probablemente no se puede haber iniciado? Con lo cual, bueno, es como todo. Esto es una relación de confianza, cliente-abogado, como cliente médico, evidentemente, con lo cual uno tiene que sentir la confianza y saber que evidentemente está en buenas manos y está entendiendo qué es lo que está haciendo. Vale, gracias. A ti, Begoña. Eh, si os parece, seguimos porque nos hemos atrapado. Noelia, ¿cómo Hola, estás? Carlas. Bueno, un ¿Qué? poco resfriada. Una ¿Sí? duda, con todas las noticias que están saliendo o que se han hecho como muy las últimas noticias, ¿no? El tema de la cotización que hablabas, Sí.
Si estás más de 18 meses, se para la cotización, entendido, o sea, ya no cotiza la empresa por ti, pero eso afecta, ¿no? Digamos, a la hora de la jubilación, por ejemplo, ¿no? Puede afectar, pero lo que yo te decía es, si tú cotizas 30 años a lo largo de tu vida laboral activa, un periodo de 3 4 meses afecta Vale, vale, muy poco, afecta vale. muy poco. Lo que decía aquí, que al igual no me he acabado de explicar bien, es que cuando tú sobrepasas los 18 meses y hasta que llegas a los 24 o cuando te dan el alta, eh, la empresa no cotiza, pero cuando la empresa no cotiza, no te ponen un cero. Ya lo del uno que decías, ¿no? Que Claro, bajaba. porque un cero hace muy mala media. Todo lo que multipliques o dividas por cero acaba en cero, ¿no? Ya, Entonces lo que hacen es salario mínimo, con lo cual realmente es prácticamente imperceptible a lo largo de una vida laboral activa. Yo con clientes activos en el despacho siempre lo miramos mucho si nos vale la pena, porque en estos meses que no hay cotización, hay posibilidades de que el trabajador siquiera pueda complementar esta falta de cotización a través de convenios especiales, se llaman convenios especiales, pero no vale la pena normalmente porque es mucho más caro de lo que te reporta. Insisto, Noelia, no vale casi ni la pena decir, porque si me dices, no, es que he cotizado 5 años en toda mi vida laboral, te diría, hombre, pues sí que va a afectar, pero es que con 5 años cotizados a lo largo de una vida laboral activa, que tampoco vas a tener derecho a prestaciones. Si tienes derecho a jubilación, que es el caso particular en el que tú estabas hablando, como mínimo vamos a necesitar 15 años. Y a lo largo de 15 años, el hecho de que tú 2 3 meses no hayas cotizado en tu base de cotización, que me lo estoy inventando, si tú estás ganando 2.400 euros, pues tu base de cotización, que va a ser de 2.700, pues evidentemente no te va a afectar mucho que la base de cotización sea la mínima interprofesional, que va a ser de 1.400, ¿vale? O sea, no va a afectar en demasiado. vale, entendido. Merci. Hola, yo tengo una consulta. Qué bien, cuéntame. Bueno, a ver si me explico, es un poquito complicada. A ver, primero quiero preguntar por el tema de la incapacidad del menor. Yo la solicité en mayo del 2025, ¿vale? Y llamé el otro día y me dijeron que estaban llamando para valorar, que seguramente me llamarían para abril. Esto, como es la primera vez que lo he solicitado para mi hija, una vez que llaman y hacen la valoración, ¿cómo funcionan los menores? Estamos hablando de temas distintos, ¿eh? Porque me estás hablando de un menor, con lo cual probablemente no me estás hablando de una situación de incapacidad permanente, Claro, pero porque es que esto va relacionado con la siguiente pregunta, que claro, es la mía. tú me estás hablando de prestaciones no contributivas por menor a cargo, como probablemente podría ser una CUME o Exacto. prestaciones parecidas, que poco tiene que ver con todo lo que estamos hablando hoy. Es decir, todo lo que estamos hablando hoy, tanto incapacidad temporal como la incapacidad permanente que ahora entraremos, vienen como consecuencia de las cotizaciones del trabajador. Es decir, son Vale, pensiones que son contributivas. Claro, después, fíjate una cosa, tú estás solicitando un tipo de prestación que no la estás solicitando al gobierno de España, no la estás solicitando al INS, la estás solicitando a la Generalitat. vale, en este caso sí. Sí. Entonces, no tiene nada que ver, la normativa es completamente distinta y habría que mirar muchas otras cosas. Pero lo que sí que es cierto, que evidentemente los plazos de resolución se están demorando muchísimo en cualquier tipo de prestación, pero acaban llegando. Trata de imprimir algo de celeridad y ver cómo está el expediente y a ver si lo consigues. Vale. Bueno, en este caso, la siguiente pregunta, en mi caso, yo he estado de baja un tiempo, estuve bastante tiempo, estuve como 3 años alternando diferentes problemas y luego estuve trabajando un año. Después de un año volví a coger la baja y he estado como 15 meses más o menos hasta ahora que me han concedido la CUME, ¿vale? Que es lo que hablaba antes. ¿Bien? Entonces, en este caso, que yo he estado 15 meses más o menos, si no me equivoco, y he tenido que coger el alta para poder coger el ACUME, Vale, para que esto te es digan la CUM. complicado. Sí.
Esto Sí, es porque complicado. se te mezcla el menor a cargo, Sí, para porque yo también la he solicitar la CUME tú solicitado tienes que para estar mí, de ¿eh? alta. Sí. Claro, lo digo Evidentemente más que tú nada, tienes patología y sí, entiendo que, que tu hijo menor de edad también. exacto. Esto Entonces, yo lo veo por muy eso has tenido que ir complicado. solicitando altas y bajas. Exactamente. Pero bueno, y también porque yo evidentemente tampoco estaba bien, pero bueno, luego ha venido todo esto que ha sido más complicado todavía. Pero yo aquí tengo un problema. Yo no sé si con la CUME se me frenará la solicitud de incapacidad que yo hice, que como son 2 años aproximado No, mínimo, llevamos un año, llevo un año. no. No, Raquel, deberíamos mirar el caso concreto, pero tú lo que me estás diciendo es que tú has solicitado una incapacidad permanente, tú, como tal, Para por mí también, agotamiento de sí. plazo, o la has solicitado el INS de oficio, No, no, la he solicitado yo. a través del formulario e instancia de parte. ¿Y Sí, cuándo la solicitaste? Cuando en acabaste mayo una... también, ¿Cuándo, en perdona? mayo del año pasado. Ya, pero la solicitaste después de haber agotado un procedimiento de incapacidad temporal. Anteriormente, no. O sea, había estado de baja, sí que lo había superado, pero luego estuve un año trabajando y luego son los 15 meses que estaba. Claro, mira, si te parece, voy a responder a tu pregunta, pero la voy a enlazar con un tema que se nos pregunta muchísimo y que yo creo que es muy importante. Es decir, hemos estado hablando hasta ahora de incapacidad temporal y os he dicho que para iniciar un procedimiento de incapacidad permanente, que es el que ahora vamos a entrar a explicar, uno debe acreditar que proviene de una situación de incapacidad temporal. Sí, en mi caso Em, también, ¿eh? O sea, es un tema principalmente de migrañas crónicas y otros problemas. Entonces, sí, pero lo que es importante en este caso, Raquel, es que uno tiene que poder acreditar, es decir, si yo te cojo la definición de incapacidad permanente de la Ley General de la Seguridad Social, lo que te vendría a decir más o menos es que el trabajador que ha estado sometido a procedimiento de incapacidad temporal y que durante el plazo de tratamiento rehabilitador de este plazo no ha recuperado su capacidad para trabajar, mm, podrá solicitar una incapacidad permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces la gente, por desconocimiento lógicamente, se equivoca y solicita incapacidades permanentes en momentos o hitos procesales que no son adecuados. Es decir, ya, hay mucha gente y durante muchos años, y hablo en este contexto sobre todo porque estamos en una asociación que es reumatológica, con lo cual evidentemente si estuviéramos hablando de otro tipo de patologías podríamos cambiarlo, pero para que os hagáis una idea, en el 95% de los casos, para uno iniciar un procedimiento de incapacidad permanente, es ampliamente recomendable, desde una perspectiva práctica, haber agotado un procedimiento de incapacidad temporal. Y cuando decimos haber agotado, significa que uno agota un procedimiento de incapacidad temporal con alta de oficio o agotamiento de plazo, es decir, una alta voluntaria hace muy mal a un procedimiento, porque una alta voluntaria, lo que tú le estás diciendo a la seguridad social es, señores de la seguridad social o señores médicos, yo estoy bien, yo cojo una incapacidad, una alta voluntaria. Con lo cual, para enlazar una incapacidad permanente es obligatorio y muy recomendable haber agotado un procedimiento de incapacidad temporal. Si recordáis, el año pasado tuvo mucha trascendencia una modificación en la Ley General de la Seguridad Social a través de lo que llamamos que se llamó la ley ELA, ¿vale? De la enfermedad ELA. ¿Qué es lo que pedían los enfermos de ELA? Precisamente va relacionado con esto, es decir, a un enfermo de ELA que es muy evidente que necesita una incapacidad permanente, se le obligaba a estar 12 meses o 18 meses o 24 meses de baja. No tiene ningún sentido que se obligue a un... Y digo ELA, como podría decir muchas otras patologías que realmente son severas y objetivables. Es decir, no tiene ningún sentido que hagamos sufrir a un enfermo un plazo de 2 años para que agote este plazo de incapacidad temporal y que después pueda entrar en un procedimiento de incapacidad permanente. Y esta ley, ELA, que se la nombró así, lo que vino a decir es que cualquier persona podrá solicitar en cualquier momento una incapacidad permanente, aún sin provenir de situación de incapacidad
temporal, que es lo contrario a lo que yo os estaba diciendo. Pero esto viene en enfermedades muy singulares. Fijaros de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Y pongo ELA como podría poner trastornos depresivos o de personalidad muy severos, donde es evidente que el trabajador ha perdido la capacidad y no la va a recuperar. En todas las otras patologías, si nos anticipamos nosotros como trabajadores y solicitamos a instancia de parte, es decir, nosotros mismos, una incapacidad permanente sin haber agotado un procedimiento de baja, en el 90% de los casos, en vía administrativa, lo que nos dirá la Seguridad Social es, señor, usted no ha agotado las posibilidades terapéuticas. Al final es una frase hecha que usa la Seguridad Social, pero lo que te viene a decir es, usted podía haber estado más tiempo en situación de incapacidad temporal y ha decidido solicitar una incapacidad permanente con anterioridad al agotamiento de los 12, 18 o 24 meses de baja. Con lo cual, en la mayoría de enfermedades o de clientes que me vienen a mí al despacho y que asesoramos, es ampliamente recomendable agotar un procedimiento de incapacidad permanente. ¿Vale? Vale, en este caso fue porque me dijeron desde FREMAP, bueno, cuando fui a hacer la revisión de la baja, que pidiera la CUME, que era algo que tendría que pedir por estar con ella y todo esto. Por eso estuve de baja hasta que ellos me dijeron que tenía que estar de alta para solicitar la CUME. Si no, sí que hubiese estado más tiempo. Sí, lo que pasa es que estás aquí. Bueno, deberíamos ver el caso concreto, pero al final, claro, probablemente por lo que estás insinuando, creo que probablemente debías coger una alta voluntaria, ¿no? Claro, porque es que si no, no había manera de solicitar la CUME. Claro, claro. Entonces, bueno, esto evidentemente te puede perjudicar en el procedimiento de incapacidad permanente porque va a constar que tú has solicitado Mm, una alta voluntaria. Piensa lo que os decía, es decir, en la modalidad contributiva que estamos hablando, la incapacidad permanente se considera como que el trabajador que ha estado sometido a tratamiento terapéutico prescrito presenta reducciones anatómicas o funcionales que tienen que ser graves. Tienen que ser graves. Es decir, cuando analizamos en despacho si un procedimiento puede ser susceptible de incapacidad permanente o no, que ahora comentamos cuáles son y los rasgos característicos, lo primero que miramos es qué diagnósticos tenemos, qué seguimiento tenemos, por qué médicos, que sean de seguridad social mucho mejor que medicina pública y sobre todo que las limitaciones funcionales que el enfermo tiene sean graves. Dicho de otra forma, es decir, tú y yo, Raquel, podemos tener las mismas patologías, las mismas. Vamos a llamarles uno, 2 y 3 para no ponerles nombre. Pero si las mías son moderadas y las tuyas son graves, un juez, que no la seguridad social, porque la seguridad social da pocas incapacidades permanentes y esto lo sabemos todo, a ti te va a dar una incapacidad permanente y a mí no. ¿Por qué? Porque tú le vas a acreditar un diagnóstico y una severidad o una agravación funcional que yo no tengo. Es decir, el hecho de que tengamos diagnósticos graves o severos, y lógicamente serán susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivos, es muy importante, es clave. Evidentemente aquí, y ahora si queréis entramos un poco en lo que serían los distintos tipos de incapacidades permanentes, pues evidentemente dependerá aquí mucho ya del tipo de profesión que cada uno tenga. Evidentemente, si estamos solicitando una incapacidad permanente total, que es para profesión habitual, pues evidentemente para una persona que está en una fábrica o en una cadena de montaje, una patología de espalda muy crónica y muy severa podría ser incapacitante, y para una persona que trabaja en administración o como auxiliar administrativa, pues un juez podría considerar que, a pesar de que tenga una patología de espalda que podría ser severa y que en otras profesiones más físicas podría comportar el reconocimiento de incapacidad permanente, pues podría llegar a no reconocerlo, porque evidentemente lo que se hace es poner en relación las sintomatologías o las severidades que uno tiene con la profesión habitual que uno tiene. Si os claro. parece, ahora que hemos entrado en incapacidad permanente propiamente dicha, lo que podríamos hablar es de los 4 tipos de incapacidad permanente que existen. Si os parece, las comentamos de,
de menor importancia a mayor importancia. La más pequeña es conocida como la incapacidad permanente parcial. La incapacidad permanente parcial es aquella que, sin alcanzar el grado de la superior, es decir, de la total, ocasiona al trabajador lo que llamamos como una disminución no inferior al 33% del rendimiento normal. Es un tanto lacónico, parco, y no se acostumbra a ver mucho en la práctica, y menos en lo que cada uno de nosotros estamos pensando que nos afecta a nosotros, ¿vale? La parcial se ve poco en derecho, o se ve para casos más de accidentes laborales, de una persona que no podrá hacer ya determinadas funciones, y simplemente la incapacidad permanente parcial hace que tú sigas trabajando en tu profesión, y simplemente lo que hace es que la Seguridad Social te da una indemnización, que es una indemnización a tanto alzado de 24 mensualidades, y tú sigas trabajando. No deja de ser como si fuera una indemnización por una pérdida de capacidad funcional, como decíamos, de un tanto por ciento, que tiene que ser inferior al 33%, ¿vale? Entonces, por encima de esta, tendríamos la incapacidad permanente total, que a muchos de vosotros esta ya sí que os va a sonar. Tenemos la total, la absoluta y la gran invalidez. La total es la que inhabilita al trabajador para la realización de las tareas fundamentales de su profesión habitual, ¿vale? Es decir, la incapacidad permanente total va a incapacitar al trabajador para su profesión habitual, pero le permitirá hacer otra profesión. Yo siempre pongo el ejemplo que podemos entender, todos podemos poner un par, que es el taxista o el transportista, que de golpe está inhabilitado por cualquier motivo, vamos a poner un defecto visual para conducir. El hecho de que no pueda conducir, y que va a comportar, lógicamente, el reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual, no quiere decir que no pueda hacer otras tareas. Es decir, un taxista, un transportista, un conductor de camiones, evidentemente no podrá conducir, pero ¿por qué no podría realizar pues tareas más livianas, sedentarias, como un auxiliar administrativo, por ejemplo? O vamos a poner otro ejemplo, que es el que tiene una profesión muy física, como probablemente muchos de vosotros tendréis, y como consecuencia de patologías, ya sea reumatológicas o ya sea traumatológicas, no podéis desarrollar vuestra profesión, pero sí que podríais desarrollar otra que no fuera tan exigente desde un punto de vista físico. Es decir, que probablemente fuera más sedentario, más liviano, que tuviera tareas más mentales o más cognitivas. Después entraremos, pero la incapacidad permanente total te incapacita para tu profesión habitual, no para cualquier otra, y lo que te hace la Seguridad Social es que te paga el 55% de tu base reguladora 14 veces al año, y luego lo que te permite es insertarte en otro puesto de trabajo que lógicamente sea compatible con el pronunciamiento de incapacidad permanente total que te han realizado. Es decir, por un lado, se cobraría la prestación de incapacidad permanente, y si quisieras, podrías trabajar en otra profesión que fuera compatible. La base reguladora de la prestación de la incapacidad permanente total, como decíamos, es del 55% de la base reguladora. La base reguladora en derecho o en cualquier tipo de prestación, sobre todo cuando estamos hablando de incapacidades permanentes, es un tanto complejo, porque cada base reguladora se calcula de una forma distinta. Es decir, para la jubilación se cogen las bases de cotización de los últimos 15 años, por ejemplo, pero para incapacidad permanente la base reguladora la extraemos de hacer un cálculo ponderado de las bases de cotización de los últimos 8 años. Es decir, las bases de cotización, la parte más alta de la nómina de los últimos 8 años, o que podéis ver en un informe de bases de cotización que podéis sacar por la Seguridad Social, sería una media ponderada de todas estas bases. En incapacidad permanente total, como decíamos, es de un 55% de esta base reguladora. Es decir, si uno tiene una base reguladora
de 2.000 euros, pues evidentemente cobraría el 55% de esta base reguladora, aproximadamente unos 1.100 euros aproximadamente, y podría insertarse en otra profesión que lógicamente fuera compatible. Temas importantes, la total, cuando uno cumple 55 años, pasa a denominarse total cualificado, ¿vale? Y este porcentaje del 55% pasa a ser del 75%. Para que un trabajador pueda tener derecho a cobrar este 75%, es requisito sine qua non que no realice ninguna otra profesión. No puede realizar ninguna otra profesión. Para el caso de que compatibilice esta incapacidad permanente total con otra profesión, aunque tenga más de 55 años, cobrará un 55%, no un 75%. Es importante este tema, ¿vale? Evidentemente una total es una total y muchas veces obtenemos sentencias, sin ir más lejos. La semana pasada teníamos una sentencia de una persona que evidentemente tenía o acaba de cumplir 55 años y la sentencia no detallaba en sí que era una total cualificada, pero evidentemente la cualificación de la total entra directamente por el hecho de que uno cumpla más de 55 años y ya pasa directamente al 75% de la base reguladora. Si este 75% de la base reguladora con una total y con 60 años, por ejemplo, nos reinsertáramos en una profesión compatible, perderíamos este 20% adicional, pero evidentemente tendríamos otro salario. Temas importantes de la incapacidad permanente total y que lo voy a comparar con la incapacidad permanente absoluta que vamos a hablar ahora. La incapacidad permanente total paga impuestos, es decir, paga IRPF. Con lo cual, evidentemente, se tendrá que hacer la declaración de renta si uno está dentro de los baremos. Os cuento esto, ya me avanzo, porque la próxima, que es la incapacidad permanente absoluta, que por decirlo de alguna forma es la grande, se cobra el 100% de la base reguladora. No puedes, ahora entraremos, no puedes realizar ni tu profesión habitual ni cualquier otra, pero es que además la base reguladora que tú estás cobrando está exenta de pago de impuestos. Es una diferencia que es importante, porque evidentemente sobre tu base reguladora, si es una base reguladora de 2.000 euros, pues el 55% este de la total te va a pagar impuestos. En cambio de la absoluta, estos 2.000 euros que serían el 100% de la base reguladora, pues efectivamente no pagarían impuestos. Es decir, está sujeto, que dice la ley de IRPF, pero exento, ¿vale? La incapacidad permanente absoluta, que es la que está por encima de la total, es la que inhabilita por completo al trabajador para hacer su profesión habitual y cualquier otra. ¿Qué es lo que nos significa esto? Es decir, que estamos impedidos para cualquier tipo de profesión, ya sea profesión de carácter físico o cognitivo. Desde nuestra experiencia, y hablo desde una trascendencia práctica, y alguno de vosotros que está por aquí me podría incluso llegar a corregir, pero cuando solicitamos incapacidades, en casos muy concretos, tú puedes solicitar una incapacidad permanente total únicamente, y entonces lo que se va a pronunciar la Seguridad Social y en su caso, de forma posterior, un juzgado es únicamente sobre lo que tú has solicitado. Pero la mayoría de casos que llegan al despacho, que ya es un filtraje y un cribaje previo donde el trabajador realmente ya lleva pues un camino importante de médicos, de diagnósticos, de severidades, normalmente acabamos abogando siempre por incapacidades permanentes absolutas. Es decir, cuando montamos procedimientos médicos con trabajadores que están enfermos desde hace tiempo, muchas veces casi es más fácil, y lo diré entre comillas, acreditar una incapacidad permanente absoluta que no una total. Hay casos que es muy evidente que es una total, como el que estamos comentando, y que evidentemente es una persona que tiene limitaciones funcionales para su profesión habitual y que desde un punto de vista mental está perfectamente lúcido y evidentemente puede realizar todo tipo de tareas. Pero fijaros una cosa, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y ahora aquí ya hablamos un poco más desde una perspectiva jurídica, sobre todo porque desde un punto de vista administrativo, lamentablemente, a no ser que sean hechos muy objetivos, muy severos y muy residuales,
no se conceden incapacidades permanentes. Lo sabréis por vosotros, lo sabréis por vecinos, por amigos, por familiares, por amigos, no se conceden incapacidades permanentes. No voy a dar mi opinión personal, pero todos la tenemos. Evidentemente, este es un foro público, pero bueno, tenemos un Estado que funciona como funciona y cuando uno quiere, o mejor dicho, merece una incapacidad permanente, lamentablemente la seguridad social muchas de las veces lo que obliga es a que uno se gane el pan, a que tenga que contratar un abogado, a que tenga que conseguir informes públicos, a que estos informes públicos sean trascendentes, a contratar a peritos que irán de la mano del abogado, a acudir a juicio, a tener que convencer a un juez. Evidentemente, es un periplo administrativo y judicial que yo desde mi perspectiva trato de hacer lo más fácil posible, pero que evidentemente tiene cierta dificultad, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, lo que decíamos, la incapacidad permanente absoluta, 100% de la base reguladora, no podemos realizar ni nuestro trabajo ni cualquier otro, cobraremos el 100% de nuestra base reguladora y no podremos trabajar. Sí que es cierto que la ley, hay un artículo que habla de que podemos hacer trabajos altruistas o de buena vecindad. Bueno, al final estamos hablando de trabajos absolutamente residuales. Os decía lo de saltando de un punto al otro, ¿eh? Lo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque fijaros una cosa, lo que nos viene a decir la jurisprudencia del Tribunal Supremo es que para que uno tenga una incapacidad permanente, no vale con que uno pueda realizar una vez a la semana, 4 horas al día, su trabajo de forma eficiente. Es decir, un trabajador tiene que realizar durante toda la jornada laboral, y esto es 8 horas al día, 5 días a la semana, su profesión de forma efectiva, eficiente y rentable. Y cuando hablamos de rentabilidad, no estamos hablando de rentabilidad del trabajador, sino rentabilidad del empresario. El empresario está contratando a un trabajador para obtener un beneficio. Lógicamente, el riesgo es del empresario y los frutos que saca el trabajador con el trabajo que realiza también son del empresario. Con lo cual, la jurisprudencia del Tribunal Supremo habla de rentabilidad. ¿Cuántos de nosotros muchas veces en un trabajo ya no somos rentables y estamos ahí porque, bueno, porque evidentemente pues el río tira y evidentemente nos encontramos en la situación en la que nos encontramos? Es decir, uno cuando empieza a perder la eficiencia, la eficacia y la rentabilidad y tiene una serie de patologías que en derecho deberíamos considerar como severas, crónicas o refractarias, y se han hecho todos esos tratamientos al alcance de la ciencia médica que vamos a comentar, pues evidentemente debería estar en disposición de solicitar una incapacidad permanente. Podemos entrar, si queréis, un poco por encima de la incapacidad permanente absoluta está la gran invalidez, que evidentemente la gran invalidez es la situación del trabajador que ya estando afecto, es decir, ya teniendo una incapacidad permanente absoluta, aparte de la absoluta, la situación de gran invalidez, el trabajador tiene tal dependencia, tal gran dependencia, que requiere de un 50% adicional de la base reguladora. Recordar que en la incapacidad permanente absoluta hemos dicho que era un 100% de la base reguladora, pues en la gran invalidez es un 150% aproximadamente de la base reguladora, un 100% que se paga de forma monetaria y el 50% restante se paga en recursos. Pues evidentemente para contratar a gente que te ayude, para ayudas de la casa, a movilizaciones, etcétera, etcétera. Estamos hablando de gente que no puede realizar lo que se conoce como los actos más elementales de la vida diaria. No quiero enrollarme mucho porque sé que algunas de las cosas son muy técnicas y yo creo que es posible que surjan preguntas, pero sí que me interesa, una vez ahora tenemos localizado todo esto, es qué busca, y hablo ya de un juez directamente, pero si queréis lo podemos extrapolar también a la seguridad social. Al final, lo que va a buscar cualquier tribunal médico o con posterioridad cualquier juez para verificar si realmente un trabajador tiene o no tiene derecho a una situación de incapacidad permanente es lo de siempre, ¿eh? Diagnósticos. Que estos diagnósticos hay un seguimiento por medicina pública. Los informes privados pueden ser tenidos en cuenta, pero evidentemente
tiene mucho más peso los informes públicos. Hay la leyenda, evidentemente, y a la seguridad social le viene bien, pues que los informes privados, como evidentemente uno va de pago, pues el médico pone lo que al enfermo le parece, que evidentemente dista mucho de la realidad, pero realmente si nos vamos a situaciones judiciales o administrativas, los informes que van a tener peso van a ser los informes de carácter público. Diagnósticos, seguimiento, que sean públicos. Que estos diagnósticos, como comentábamos antes con el caso de Raquel, tienen que ser severos o graves. Es decir, si los diagnósticos son leves o moderados, no van a comportar reconocimiento de incapacidad permanente. 100%, no lo van a comportar. Y después de que acreditemos diagnósticos, severidades y limitaciones funcionales, es muy importante acreditarle a la seguridad social o de forma subsidiaria en fases posteriores a un juez que hemos tratado de hacer todo lo que hay al alcance de la ciencia médica para tratar de recuperarnos de las patologías o limitaciones funcionales que nos aquejan y que no lo hemos conseguido. Es decir, si yo tengo la enfermedad A, pues la ciencia médica sabe que tengo 1, 2, 3, 4 biológicos, 1, 3, 4, 5 infiltraciones, rehabilitación, terapia cognitivo-conductual. Estoy hablando por hablar y de situaciones de tratamientos terapéuticos habituales en todo tipo de patologías. Farmacología, es decir, un juez o tribunal médico nos va a acreditar o será muy importante poder acreditar que nos hemos sometido a procedimiento terapéutico. Es decir, que he tratado de hacer todo lo que estaba al alcance de la ciencia médica, en este caso, para recuperarme de la enfermedad que estoy reclamando y que no lo he conseguido. Es decir, que en el momento final de incapacidad permanente sigo teniendo las mismas limitaciones funcionales que el día 1 cuando solicité la incapacidad temporal. Es decir, fijaros que hemos pasado de incapacidad temporal donde hemos podido estar hasta 2 años y hemos pasado a un procedimiento de incapacidad permanente donde si llegamos hasta el final podemos estar hasta otros 2 o 3 años. Realmente los plazos son terribles para los que los conocéis y es poco más que riesgoso, pero evidentemente es así, ¿vale? Veo un par de manos levantadas desde hace rato, creo que no habéis... Marc, Muy ahora te buenas, veo. ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? Mira, el tema era que yo tengo una duda, yo llevo 20 meses de incapacidad temporal Sí. y la duda que tengo es, cuando llegas al tribunal médico, ¿cómo saben ellos qué tareas estás haciendo en tu trabajo para decir si estás limitado o no estás limitado? No lo saben. No lo saben. Vale, Simplemente lo que, evidentemente, el sistema está conectado y CAM lo que sí que puede ver es a lo que te dedicas. ¿Vale? Es vale, importante, y esto te lo enlazo porque la pregunta es muy buena. Cuando hablamos de total, la incapacidad te la dan para tu profesión habitual y para absoluta te la dan para toda profesión. Pues evidentemente, si uno es comercial, cuando la empresa lo ha dado de alta, pues ya lo da de alta en categoría profesional de comercial y lo que hay es una serie se llama guía de valoración del INS, de las determinadas profesiones, donde el INS ya da por supuesto pues que el comercial tiene requisitos 1, 2, 3, 4 hasta 10, que el administrativo tiene 1, 2, 3, 4 hasta 10, que el policía tiene 1, 2, 3, 4 hasta 10 y así hasta el infinito. Yo lo que recomiendo mucho y que me peleo mucho con los abogados del INS, ellos siempre dicen que, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, cuando vamos y somos administrativos, pues evidentemente el administrativo, pues la seguridad social es una profesión que no le da ni requisitos físicos ni cognitivos, con lo cual a veces nos encontramos en la tesitura de tener que demostrar que evidentemente hacemos muchas más cosas de las que realmente nuestra profesión habitual dice. Yo lo que siempre recomiendo y hago absolutamente siempre es solicitar a la empresa para la que trabajamos o para la que hemos trabajado, una cosa que se llama un profesiograma. Un profesiograma no deja de ser un certificado de funciones mucho más específico al caso concreto, donde nos van a detallar que Marc hace 1, 2, 3, 4, que su horario es este, que su turno es este, que entre sus requisitos, por ejemplo, si está en una cadena de montaje, pues tiene que coger una serie de piezas, que cada pieza pesa X kilos,
que durante su jornada laboral esto lo tendrá que hacer 100 o 500 veces, que se va a ver ayudado por maquinaria o no por maquinaria. Es decir, para mí los profesiogramas son muy importantes en todo procedimiento. Es Vale. decir, cuando llegamos a juicio y los que me conocéis sabéis que lamentablemente es un tanto por ciento muy elevado de los procedimientos, es decir, hay muy pocas veces que las incapacidades se concedan en sede administrativa. No solo debemos llevar un compendio muy importante de informes médicos, sino que también es muy importante lo que tú estabas comentando, Marc, acreditar cuáles son las aptitudes singulares del puesto de trabajo a Vale. través de Esto profesiogramas. sería, por lo que me comentas, si se llega a juicio, ¿no? O sea, esto tendría que pedírselo a la Sí, empresa. sí, no, Mm, no hay ningún momento adecuado. Es decir, yo evidentemente porque hablo como abogado y sé que en seguridad social, cuando vamos ante tribunal médico, si le apareces con un profesiograma, ni se lo van a mirar, lo van a apartar directamente, ¿no? Y vale. un juez evidentemente sí que lo va a valorar porque ya estamos diciendo, esta persona se dedica a esto y tenemos que verificar, como decíamos, diagnósticos, severidades, limitaciones funcionales, pero tendremos que ponerlo en relación con su profesión habitual, porque evidentemente es imprescindible. Es que, claro, yo, por ejemplo, bueno, en lo que estaba trabajando, que al final me fui por temas de móvil, les puse denuncias y acabamos en acuerdo extrajudicial para irme de la empresa. Un clásico. Aparte de la parte física, que también, pues, las enfermedades estas te machacan mucho, yo estaba también de coordinador, de jefe y, bueno, tenía que hacer Tenías gente charlas a tu cargo. motivacionales, Esto es muy llevar importante, Marc. horarios, todo el tema del coco también, claro, me ha cogido como... A veces no sé explicarme, no sé hablar y tal. Fijaros una cosa, y esto es muy, muy interesante, lo que pasa es que podríamos estar hablando, fijaros, llevamos 1 hora y 20 y yo podría estar hablando aquí horas y si empezáis vosotros a preguntar, vamos, estamos hasta dentro de una semana. Pero lo que estás diciendo es absolutamente importante. Yo uso una teoría que además yo creo que todos los que estamos aquí, que somos unos cuantos, estaréis de acuerdo, que todo empieza por una patología, un inicio. Da igual, vamos a llamarla artritis reumatoide porque estamos en el foro en el que estamos. Pero es que después tú te ves obligado a hacer una profesión que no puedes hacer y una serie de horas en la que tú no puedes estar bien. Entonces, aquí inevitablemente se desarrolla un trastorno de ansiedad y un trastorno ansioso depresivo. Lo que Y pasó. aquí aparece algo que probablemente hace 10 o 15 años nadie valoraba, pero que yo creo que es la enfermedad del siglo XXI, a partir del 2020, que es el estrés. Este estrés que nos genera todo esto lo que hace es un círculo vicioso en toda regla, que lo que hace Mark es, yo creo que lo has descrito perfectamente, es, uy, es que no puedo pensar, uy, es que no me expreso con claridad, pero es que tu patología inicial probablemente no tiene causa con todo esto, pero como evidentemente tú tienes una patología que es la orgánica, que es la física, que es la principal, que tú estás haciendo tratamientos rehabilitadores, pero no te estás curando, y cuando no te curas, tu cuerpo no entiende. No lo está entendiendo tu cuerpo, porque Ujú. cuando el médico te dice, haz este tratamiento en artritis, este biológico que te va a ir de maravilla y vas a estar perfectamente sano, y esto no pasa, pues evidentemente la cabeza nos empieza a traicionar. Y cuando nos empieza a traicionar, pues desarrollamos determinados trastornos ansiosos depresivos. Evidentemente, la medicación con todos los químicos pues también hacen que la memoria no sea la misma, que la rapidez no sea la misma, que la concentración no sea la misma, que la memoria inmediata no sea la misma, con lo cual todo esto afecta mucho. Y esto, Mar, que también me interesa mucho, te lo cojo porque me va muy bien que fijaros que yo os decía que a no ser que sean casos muy concretos, nosotros en el despacho lo que solicitamos el 90% de las veces es una incapacidad permanente absoluta y subsidiariamente, para el caso de no estimarse la primera, una total. ¿Por qué? Por tu caso concreto, no hemos entrado, ¿eh? Ujú. Pero tú estabas diciendo, no, yo tengo una patología, pero esta patología con el paso del tiempo ha ocasionado otra serie de sintomatología. Y cuando pasan los años nos encontramos, veo que muchos de vosotros vais diciendo que sí, con lo cual nos sentimos todos identificados, que ya no solo son patologías físicas, que ya se han convertido en patologías globales, es decir, en patologías físicas y en patologías cognitivas. Lo que estamos haciendo y lo que no hace la seguridad social es nosotros debemos convencer al juez de que realmente se tiene que valorar todos los informes desde una perspectiva global. Es decir, yo no solo tengo artritis, es que puedo tener artritis y puedo tener 300 cosas más.
los que me conocéis nuevamente, yo siempre uso la expresión, porque trato de bajar siempre la terminología jurídica al máximo, de una mochila. Yo llevo una mochila en la espalda y tendré piedras que pesan más y otras que pesan menos, pero evidentemente el peso de todas las piedras juntas hacen que yo no pueda trabajar con los requisitos que decíamos antes del Tribunal Supremo, con eficacia y con rentabilidad. Correctamente. Sí, Claro, es justo, porque, lo has descrito completamente. Es perdona, así. porque es lo que tú decías, si una persona pide la incapacidad permanente por por un motivo, vale, pero si tiene varios motivos que hacen que esa incapacidad sea para trabajar 8 horas, por ejemplo, mi caso es tanto las migrañas como varias hernias lumbar, cervical, Raquel, con placas. te lo explico más fácil. Tú estás Vale, confundiendo el hecho de que solicites una incapacidad temporal por un motivo, porque sí que sí, es por un motivo, que después cuando sobrepasamos los 12 más 6, es decir, 12, 18, 24, y tú entres en un procedimiento de incapacidad permanente, tú ahí ya puedes usar absolutamente lo que tengas. Hernia, vale, no tiene que rodillas, ser solo una caderas, cosa. absolutamente todo. Vale, vale, esa era mi duda. Pues solucionada. Vale, A Gracias. ti, buenas. ¿Puedo hablar? por supuesto. Vale. Mire, mi nombre es Marlene y yo tengo poliartritis reumatoide desde con evolución de 37 años. Me han dado la incapacidad permanente total, pero bueno, presentamos la documentación, no sé el término cómo se llama, para ver Reclamación por la previa, absoluta. probablemente. Es reclamación previa para ver por la absoluta. Porque, a ver, me dieron la incapacidad porque tengo epicondilitis, eso en el codo, aunque yo sufro, sí. Ujú. Trabajaba de limpieza, entonces tengo artritis ya, como le dije, hace 37 años. Ahora tengo artrosis de rodilla, artrosis en los tobillos. Estoy a la espera de que me operen las cervicales 1 y 2. O sea, y por eso hice esa reclamación. Ahora han pasado ya los 45 días, estos que dicen por ley y no sé qué, pero ha De habido un silencio silencio administrativo. administrativo. Entonces, ahora, ¿qué sigue de esto? Porque a mí lo que me ha dicho la abogada es que puedo esperar 6 meses. O qué hago, no sé, estoy en el limbo ahora. A ver, como decía antes, y evidentemente yo soy un profesional con una forma de tramitar los procedimientos muy fija, pero tú ten en cuenta, es decir, y os cuento un par de cosas más. Cuando tú entras en un procedimiento de incapacidad permanente, hay dos grandes fases. Una primera fase que se llama administrativa y otra que es judicial. Como decía Marlene, a ella le reconocieron una incapacidad permanente total, pero ella quiere más, ella necesita más porque realmente tú lo que necesitas es una absoluta. Pero evidentemente, como tú misma has dicho y estás en limpieza y con las patologías que tienes, ya de entrada la Seguridad Social consideró que tú no podías hacer tu profesión habitual, pero que sí que podías hacer cualquier otra que no tuviera las exigencias físicas de una profesión de limpiadora. ¿Qué es lo que haces? Interpones una reclamación previa y cuando interpones esta reclamación previa, la Seguridad Social te puede llegar a tardar 3, 4, 5, 6, 7 meses. Podría llegar incluso a no contestar. Podría llegar incluso a no contestar. Entonces, yo por criterio de prudencia, siempre, absolutamente siempre, 100% de las ocasiones. A mí cuando un cliente me contrata del principio al final. No me contrata para que te diga, uy, es que al igual te contestan en 45 días, al igual te contestan en 3 meses o al igual no te contestan. Yo al día 45, que tú ya lo has cumplido, lo que digo es, tu reclamación previa está desestimada por silencio administrativo negativo. Vamos a interponer una demanda ante el juzgado de lo social por las mismas solicitudes que se plasmaron en la reclamación previa por silencio administrativo. ¿Por qué? Para cubrirte. Porque es que si nunca llegaran a contestar, Ujú. habrías perdido la oportunidad. Y además, esto no es un consejo jurídico ni personal, pero te digo por experiencia que cuando la Seguridad Social dice no una vez, la segunda vez dice que no. Es decir, las reclamaciones previas rara vez se estiman, rara vez. Que no quiere decir que no pueda haber algún caso en el que sí que se estimen, pero habiéndote concedido a ti en el caso particular
una incapacidad permanente y haber interpuesto una reclamación previa, Marlene, yo te diría 99% que tu reclamación previa o no va a ser contestada o va a ser desestimada, con lo cual yo lo que te recomendaría es hablar con tu abogada o profesional de confianza para contabilizar los 45 días, que ten en cuenta que no son naturales, son hábiles, ¿vale? No se cuentan Y ni fines de semana ni festivos. ya se cumplió el 3 de febrero. Vale, pues a partir del 3 de febrero tú tienes un plazo de 30 días que son hábiles para presentar una demanda ante el juzgado de lo social. Esto 30 ya días. va a gustos y evidentemente tu abogado debería asesorarte al respecto, pero vamos, yo con la poca información que tengo muy poca, pues te has explicado durante 30 segundos, te recomendaría ampliamente que presentes una demanda. Y una pregunta, ¿este juicio tarda mucho? O sea, dura mucho tiempo. Sí, lamentablemente los juzgados de lo social están muy colapsados. Con lo cual, desde que presentamos una demanda hasta que llegamos a juicio, un año puede pasar fácilmente, Me he muy quedado con fácil. una duda, como dice que para las enfermedades reumatológicas y todo eso casi no dan incapacidades. Bueno, me dieron la total y Bueno, pero ahora tu me caso está es muy quedando la evidente duda. porque tienes patologías reumatológicas o traumatológicas a prácticamente todos los niveles y tienes una profesión muy física, que tú eres la excepción a la regla. Vale, pues Creo que hay por gracias. aquí alguien que quería decir alguna Sí. cosa. Y Carlas, quería comentarte, por todo lo que nos has explicado, ¿en qué momento hay que contactar con un profesional, con un abogado? Es decir, ¿hemos de esperar a que se pronuncie el INS o el ICAM nos visite y se pronuncie? Entonces, si nos dan el alta, ya no hay Aquí no más. hay, no hay reglas hechas, ¿eh? Rosa, yo evidentemente a mis clientes lo que les recomiendo es que contacten conmigo cuanto antes, mejor. Vale. ¿Por qué? Porque, es decir, yo trabajo de una forma y a mí me da igual que tú vengas con una resolución en mano o que me vengas cuando te falten 6 meses para que tú tengas esta resolución. Si Ujú. me has venido 6 meses antes, habremos tenido 6 meses más de trabajo, no sé si me explico. Ya, ya. Con lo cual, y aquí termino un poco con lo que decía al principio. Tenemos que ir al final para saber lo que uno quiere y volver al principio. Si tú realmente dices, yo tengo que ir a por una incapacidad permanente, pues evidentemente creo que lo bueno es contactar con un profesional de confianza para que de forma preventiva te asesore lo antes posible. Los Ujú. abogados hacemos básicamente dos cosas, prevenir o resolver. Yo creo que la tarea de prevenir es mucho más eficaz que la de resolver, que lo acabaremos haciendo. Pero si ya hemos previsto todo lo que va pasando y lo hemos ido montando todo, pues cuando Mm, tengamos que resolver tendremos más vale. material. Elena, yo creo que querías decir Vale. algo. Sí, hola, gracias. ¿Cómo Sí, me estás? llamo Elena. ¿Qué tal? Y bueno, quiero dar un testimonio que creo que os va a ayudar muchísimo, va a ser de gran ayuda. Por eso he querido entrar aquí, porque primero para agradecer a Carlas todo su trabajo. Hace 4 años y algo yo estaba en una reunión como esta, como todos vosotros, con muchas dudas, con una artritis reumatoide que se me acababa de brotar y bueno, y empecé con una baja temporal, ¿no? Como todo el mundo. Entonces, a raíz de esta reunión, cuando escuché a Carlas y las posibilidades que él anunciaba, pues yo ya fui a hacer una visita con él y entonces me asesoró pues muy bien, ¿no? Con unos papelitos muy gráficos de estará 6 meses, luego 6 meses más, bueno, en fin, todos los plazos y informes, sobre todo Elena, todos los informes que puedas ir guardando. Y tal. Entonces, bueno, pues hicimos ese trabajo y finalmente, después de todo este periplo de 4 años, ¿no? Bueno, llegué, me lo denegaron primeramente, es lo típico, o sea, los pasos que él me dijo sucedieron tal y como él me dijo que iban a suceder. Entonces, al denegármelo ICAM, eh,
tuve que volver a mi puesto de trabajo, que era de teleoperadora comercial telefónica, en una multinacional muy bonito como comercial, pero realmente es un trabajo duro de llamada tras llamada, llamada tras llamada, y lo que tengo afectado, además de las cervicales y las manos, es la mandíbula, la temporomaxilar, me entró artrosis y la tengo bastante desgastada con un problema grave, ¿no? Entonces, claro, para hablar 8 horas, o sea, ahora veis, hablo bien, todo, todo bien, claro, o sea, no es evidente mi patología por fuera, pero los informes médicos sí que he conseguido que reflejen realmente lo que me pasa y que no podría estar 8 horas con una tensión comercial de vender porque agravaría terriblemente mi situación, ¿no? Entonces, bueno, pues volví al trabajo y me despidieron. Entonces, muy importante también, ese despido fue, ¿cómo se llama esto, Carlas? Un despido objetivo por ineptitud sobrevenida. Cuando entramos en este Exacto. tipo de situaciones, y voy a ayudar un poco a Elena, sobre todo por cuestión de tiempo, ya que De estaba aquí tiempo. y hacía rato que la veía, con Elena hemos tramitado un procedimiento largo y duro como son todos, y ha dado la casualidad, porque además es una casualidad, que no sé si fue la semana pasada o hace 10 días, recibimos una sentencia, pues que evidentemente reconocía todo lo que hacía 4 años, desde que Elena lógicamente me conocía, que veníamos reclamando y que ganamos. Pero sí, evidentemente, como no podía realizar su trabajo, solicitamos a la empresa un despido objetivo por ineptitud sobrevenida, con lo cual ya acreditamos al juez que evidentemente la profesión habitual para la cual estaba prestando servicios no la podía hacer, y tramitamos todo un procedimiento que al final salió bien. Por eso sonreía yo al principio. Elena, o sea, Por sigue si eso, quieres. exacto, sí, no quiero entreteneros más, pero que lo que quería deciros es que sí, o sea, que vayáis, que no os quedéis con un no, que de verdad que no os quedéis con un no, que he estado 2 años de paro, pues bueno, he agotado el paro, he agotado todo, pero finalmente se ha conseguido hacer justicia de lo que realmente nos pasa, que no podemos trabajar. Y Carlas es un gran profesional, de verdad. Por poneros Gracias, en Elena. en sus manos, ¿eh? Bien. Que no me paga por esto. Yo si me He sido permitís, voluntaria. y viendo que Carolina entra, sobre todo creo que va a entrar para decir, oye, vamos a ir cerrando la sesión. Yo lo que siempre hago, porque para mí también creo la parte casi más interesante, porque el principio es muy rollo, y yo por eso digo siempre que creo que es muy interesante que uno pueda participar. Yo lo que emplazaría a la asociación directamente es para hacer estas charlas más a modo prácticamente de mesa redonda o debate abierto, para poder hacer lo que estamos haciendo pues prácticamente en los últimos 45 minutos, porque fijaros que muchas de vuestras preguntas yo ya las voy enlazando con el propio procedimiento, y vemos mucho más allá de la teórica lo que es la trascendencia práctica de todo esto. Carolina, yo creo que hay alguien con la mano levantada desde hace rato y que quería preguntar algo, y no sé si le vamos a dejar con la palabra en la boca. No sé si... Brevemente, Silvia y Carla se contesta, o nos lo quieres traspasar en el correo. Es un momento nada más. Silvia, tú dirás. Vale, yo quería comentar una cosa, que es que llevo 14 meses de baja y en teoría ahora me lo tendría que tramitar el ICAM, pero la semana pasada fui a hablar con el INS porque quería aportar un documento, un informe de mi psiquiatra, que tengo afectación mental grave, y no me cogieron el informe porque no tengo un expediente abierto de incapacidad todavía. Y me dijeron que como no he cotizado 5 años, no tengo derecho a la incapacidad. ¿Esto es así? O sea, me dijeron que directamente ni siquiera me llamarían del ICAM, que tengo que coger el alta a mi médico de cabecera. Deberíamos ver tu caso particular. Yo lo que te diría, Silvia, es que hables con Carol, que hace un fantástico trabajo y que a su vez te ponga
en contacto conmigo, pero es evidente que eres muy joven. Probablemente deberíamos sacar un informe de vida laboral para ver cuánto tiempo tienes cotizado y dónde está esta cotización. Evidentemente no lo hemos comentado porque hay infinidad de cosas por comentar, pero uno de los requisitos para que uno pueda tener derecho a una pensión contributiva es que haya cotizado. Estas diferencias de cotización se diferencian y son una serie de fórmulas que difieren entre si uno tiene más o menos de 31 años. Son fórmulas que son relativamente complejas, pero que podríamos mirar. No dejes, Silvia, que porque la Seguridad Social te dice que no tengas derecho, si tú estás de baja, tienen que resolver. Es decir, entiendo que estás cobrando tú cada mes. No, yo no cobro nada, no tengo derecho a prestación. No tienes derecho a prestación porque no tienes la situación previa de prestación económica asociada, probablemente. Mm, Entonces, probablemente tu caso es algo más complicado. Deberíamos mirarlo con más detenimiento y no aquí con tanta gente, Silvia. Yo lo que te diría es que hables con Carol y con gusto lo vamos a mirar. vale. No sé si ha habido alguna cosa más. Ya está, yo creo que ya está todo dicho. Fantástica sesión, Carlas. Y como quiera cerramos y sí. Pues nada, gracias a todos. He visto muchas caras conocidas. Probablemente para otra sesión al igual podéis estar más desmuteados. Por ejemplo, Mónica, que no has hablado absolutamente nada. Te he visto muy callada. No dije nada porque no sé si me escucháis. Bueno, nada, darte un abrazo a ti y a Carol y a todos. De verdad, Carles, es que yo creo que la dinámica esta tarde fue absolutamente invalorable. Todo lo que nos has enseñado. Y bueno, te prometo en la próxima sesión quizás. Es que hoy estuvo de verdad que muy interesante porque cómo cambia todo, ¿no? Cómo de repente lo que nos podemos imaginar como pacientes ante un caso que lo podemos ver tan simple es mucho más complejo de lo que muchas veces creemos y hay que ser pacientes porque definitivamente las cosas están cambiando y a veces los A plazos los que no, están más largos en el tiempo. a los que Muchas no gracias, también un abrazo. a los que no conozcáis a Mónica, Mónica también junto a Carolina tiene mucho conocimiento de todo lo que habla. Ha pasado por esto y por eso habla con esta seguridad, como podía hablar también Elena. Son procedimientos que realmente son muy duros, pero fijaros una cosa, yo siempre digo lo mismo, aquí trabajamos en equipo, uno solo no consigue nada, con lo cual Reumas hace un trabajo que es Ah, espectacular, espectacular. Y yo lo que haría simplemente es finalizar esto, más que dar las gracias a un servidor, yo las devolvería a Reumas, que es el verdadero protagonista de todo esto. es verdad. Un abrazo, Caro, que tú, bueno, eres magnífica también. Maravillosa. Así que por Chao, mi parte, Mercy. muchas gracias a todos. Cualquier cosa que necesitéis, lo sabéis, me tenéis a vuestra disposición y estamos aquí para ayudaros.